El filósofo y teórico social francés Michel Foucault fue uno de los pensadores más provocadores y también, afortunadamente para algunos y lamentablemente para otros, uno de los más influyentes desde la segunda mitad del siglo XX. Abordó una perspectiva histórico-analítica mediante la cual introdujo ideas importantes y modificó conceptos importantes que resuenan en la actualidad. Por ejemplo, la idea de que el poder está en todas partes, no solamente en los gobiernos. También podemos encontrar relaciones y dinámicas de poder en hospitales, en colegios, en cárceles. En segundo lugar, que el conocimiento no es neutro, que este conocimiento evoluciona y al evolucionar modifica nuestra forma de entender e interpretar el mundo que nos rodea. En tercer lugar, que la sexualidad no es innata, que es una construcción social, concepto que resuena fuertemente en la actualidad, que resulta de o es producto de discursos históricos y de mecanismos sociales de control. Por lo tanto, las ideas de Foucault no son ideas radicales que también de alguna manera expresan la radicalidad de su propia vida. El exceso, por ejemplo, en el consumo del alcohol, de las drogas y una vida sexual bastante promiscua y orientada a prácticas sadomasoquistas homosexuales. Entonces, en este sentido, es necesario, para comprender la filosofía de Foucault, entender y comprender también su vida personal. Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Miklos Lucas y quiero darles la bienvenida al 12º y último programa de la tercera temporada de Ecos del Saber, dedicada a 12 grandes filósofos de Occidente. Y vamos a cerrar con un filósofo que quizás no sea tan relevante o tan influyente como los 11 que hemos visto anteriormente, pero que es particularmente importante para el tiempo en que nos toca vivir. Estamos hablando de Michel Foucault. Foucault nace el 15 de octubre de 1926 en Poitiers, Francia. Su padre, Paul Foucault, fue un exitoso médico cirujano y su madre, Anne Malapert, una ama de casa. Tuvieron 3 hijos. Foucault tuvo una hermana y un hermano, Denis, su hermana llamada Francine. La educación inicial y secundaria la llevó a cabo en el Liceo Henry IV, ¿no? Fue un excelente estudiante, muy hábil siempre, destacando con claridad, por ejemplo, en ramas como las lenguas, como la historia, las matemáticas. Eh, Producto de la Segunda Guerra Mundial, que se inicia en 1939, ya en 1940 Francia va a ser ocupada por el ejército alemán y la familia de Foucault ve conveniente dirigirlos a otras instituciones académicas para que continúen sus estudios. En ese sentido, en 1940 va a completar su educación secundaria en un liceo jesuita y culmina finalmente sus estudios en 1943. Ya es desde este momento en que Foucault va a desarrollar un gran interés por la filosofía. En 1945, ¿no? Desafiando los deseos de su padre, viaja a París para matricularse en el Liceo Henry IV, uno de los más importantes y prestigiosos de Francia, donde va a estudiar bajo la supervisión de un filósofo renombrado, Jean Hippolyte, que era experto en filosofía hegeliana. Y este punto es importante porque Hegel, sabemos, es el filósofo que considera que la historia juega un rol fundamental en la filosofía. El enfoque filosófico de Hegel, que es transmitido de Hippolyte a Foucault, va a jugar un rol muy importante en la filosofía de este pensador francés. En 1946,
Foucault va a ingresar a la prestigiosa École Normale Supérieure, la Escuela Normal Superior de París, donde va a lograr excelentes resultados de admisión. De hecho, ocupa el cuarto lugar entre los 100 primeros postulantes. En esta institución continúa demostrando excelencia académica, era un estudiante brillante, un lector empedernido, pero estaba siempre o vivía siempre aislado. Y esto era porque sus compañeros encontraban en él actitudes y prácticas bastante raras. Notaban que sentía una atracción por lo macabro, por la violencia. Su dormitorio en la Escuela Normal Superior de París estaba plagada de imágenes de guerra y tortura. Esto obviamente lo convirtió en un personaje raro. Incluso en una ocasión, Foucault persiguió a uno de sus compañeros con una daga. Esto obviamente mostraba algún tipo de alteración en la tranquilidad, en la paz mental de Foucault, y en 1948 esto se expresa mediante el primer intento de suicidio de Michel Foucault. Su padre lo lleva a una terapia psiquiátrica para ver cuál era el problema. Y notan que Foucault tenía una obsesión por la automutilación. De hecho, también a lo largo de su vida intentaría atentar contra su propia existencia, ¿no? Y de hecho celebraba también el suicidio en sus diversos escritos. El diagnóstico psiquiátrico fue concluyente, tenía una sexualidad reprimida. Michel Foucault era homosexual y en ese momento la sexualidad era aún un tema tabú en Francia. A pesar de estos hechos, Foucault nunca dejó de ser bastante activo en la vida homosexual de París, bastante promiscuo, ¿no? Era sido practicante de técnicas sexuales o sexuales aberrantes, incluyendo, por ejemplo, el sadomasoquismo y el uso de drogas duras. Es imposible entonces, y por eso hay que resaltar este aspecto, es imposible, como lo verán más adelante, desligar la filosofía de Foucault con sus desequilibrios afectivos sexuales. A pesar de esto, en la Escuela Normal Superior, Foucault continuó el estudio de la filosofía, profundizando en las obras de Kant, de Marx, de Husserl y también especialmente de Martin Heidegger. También desarrolla un interés y profundiza en el estudio de la historia de la ciencia. Finalmente, en 1948 se va a graduar con un bachillerato en filosofía y posteriormente con una maestría en filosofía en la Escuela Normal Superior de París. Y al año siguiente va a obtener un segundo bachillerato, una segunda licenciatura en psicología otorgado por la Universidad de París en la Sorbona. En este tiempo, mientras estaba en la Escuela Normal Superior, se incorpora al claustro de docentes el renombrado filósofo marxista francés Louis Althusser, con quien va a desarrollar una amistad. Althusser no solamente va a convencer a algunos compañeros de Foucault, sino también al propio Foucault a unirse al Partido Comunista francés, cosa que va a hacer en 1950. Sin embargo, en realidad, por lo menos en este periodo, Foucault no va a congeniar con las ideas marxistas, especialmente la idea de lucha de clases que a él le parecía problemática. El otro problema fue que en el Partido Comunista Foucault también experimentó ¿no? Rechazo por su homosexualidad y también le disgustaba el evidente antisemitismo que ejercían sus compañeros de partido. Por lo tanto, en 1953 abandona el Partido Comunista, pero esto no va a afectar su amistad con Louis Althusser. Ya una vez graduado, entre 1951 y 1955, Foucault va a trabajar en diversas áreas de la investigación y la docencia. Eh, Va a tener una labor, por ejemplo, como psicólogo asistente en un hospital para enfermos mentales, donde va a estudiar las relaciones entre los doctores y sus pacientes. También va a explorar un poco los trabajos del pensador austríaco Sigmund Freud.
Fue un periodo práctico como psicólogo, ¿no? Que le permitió tener un conocimiento de primera mano de las instituciones médicas, psiquiátricas, y que posteriormente se van a convertir en temas de fundamental importancia en sus investigaciones y libros. Durante este tiempo también va a tomar conocimiento del movimiento estructuralista francés, del cual inicialmente se va a sentir parte, pero también del cual se va a distanciar posteriormente. Ahora, en este tiempo, mientras estaba en estos trabajos de docencia e investigación, especialmente desde la psicología, en 1952-53 va a iniciar una relación homosexual con el compositor francés Jean Barraquer. Para que se den una idea de qué tipo de interacción Foucault tenía, acordó con Barraquer someterse a prácticas sadomasoquistas aberrantes y a consumir drogas, para de esta manera desplegar toda su sexualidad y tratar de alcanzar el clímax en la creatividad para producir sus mejores obras. En un viaje a Italia con Barraquer, Foucault va a leer un texto importante de Friedrich Nietzsche, que es Meditaciones oportunas. Es una crítica de Nietzsche a los valores morales impuestos en Occidente, especialmente por el cristianismo, y que Foucault va a encontrar, según propia confesión, como una lectura reveladora y liberadora. No solamente fue lector de textos de filosofía, sino también de literatura sadomasoquista, particularmente las obras del Marqués de Sade y también de Jean Genet, un autor, un dramaturgo francés homosexual con obras que para ese momento eran bastante provocadoras. 1954, después ya de un cierto tiempo de rodaje en el campo profesional, Foucault va a publicar su primer libro titulado Enfermedad mental y personalidad, en la que critica la teoría y práctica de la psiquiatría, a la que acusa de imponer, ¿no?, normas sobre lo que significa estar sano. Según Foucault, estas imposiciones desde la psiquiatría, desde la práctica de la psiquiatría, lo que hacen es reprimir las diferencias. Nótese entonces que desde un principio las obras de Foucault lo que buscan es normalizar, justificar sus comportamientos, sus propios comportamientos sexuales. En este caso, lo que hace es, de alguna manera, restar autoridad a la psiquiatría, ¿no?, calificándola de alguna manera de arbitraria. Lamentablemente para Foucault este primer libro fue un completo fracaso. Y después de esta experiencia, lo que hace Foucault es en 1955 es viajar por diferentes países de Europa. Inicia su periplo en Suecia, particularmente en la ciudad de Uppsala, donde se va a ubicar en la Universidad de Uppsala para dictar ciertos cursos, ¿no?, de lengua y literatura francesa, pero también va a lograr una especie de puesto semidiplomático como agregado cultural en la Maison de France o la Casa de Francia. En Uppsala, de hecho, aprovecha esta condición, ¿no?, esta condición semidiplomática, las ventajas que esta ofrecía para continuar sus prácticas sexuales. Se hace conocido en la ciudad no necesariamente por sus obras, sino por su excesivo consumo de alcohol, también por los escándalos públicos y por la manera en la que conducía su lujoso auto Jaguar, ¿no?, una manera irresponsable y temeraria. Debido a su comportamiento promiscuo, Barraquer, su pareja, decide acabar con la relación romántica, alegando que ya estaba harto de vivir en un vértigo de locura. A pesar de esto, Foucault va a continuar con sus trabajos de investigación con el propósito de obtener su grado doctoral, pero el trabajo que presenta en Uppsala es calificado de poco riguroso, ¿no?, especulativo y lleno de generalizaciones. Esto impide que Foucault logre el grado doctoral y la habilitación, y a partir de esta experiencia abandona el país. Su siguiente parada va a ser
Polonia, país al que llega en 1958 para dirigir el Centro Francés de la Universidad de Varsovia. También en Polonia se convierte en una especie de agregado cultural informal, ¿no? Posición en la que nuevamente va a aprovechar para continuar con sus actividades homosexuales. El problema es que la Agencia de Seguridad polaca ya le había tomado atención y le hace un seguimiento. Más aún, lo siembra con un agente especial del Servicio Polaco de Seguridad, en lo cual supuestamente se inicia una relación homosexual, es descubierto y se le pide, para evitar un escándalo diplomático con Francia, que abandone el país. Lo hace ese mismo año, llegando a la ciudad de Hamburgo, en Alemania, donde se va a convertir en director del Instituto Francés de esa ciudad. Dicta cursos de literatura, de lengua, igual como lo hacía en Polonia, como lo hacía en Uppsala, en Suecia, y en esta ciudad va a iniciar una relación fugaz y también bastante distorsionada con un travesti de la ciudad roja, de la zona roja, ¿no?, de Hamburgo. Así que vemos que el periodo de los 50 es un periodo, sobre todo la segunda mitad, es un periodo tumultuoso, un periodo de excesos, ¿no? De excesos en todo el plano, en el consumo de alcohol, consumo de drogas, en sus prácticas sexuales masoquistas. Bueno, en 1960 decide entonces reencauzar un poco su vida y retoma la elaboración de su tesis para obtener su grado doctoral y también la habilitación para poder supervisar a estudiantes doctorales, ¿no? En este caso, el trabajo es aceptado, su tesis es aceptada, es una tesis voluminosa de casi 1000 palabras, casi 1000 páginas de extensión, donde aborda el tema de cómo Europa lidiaba con la locura en los siglos XVII y XVIII. En 1961, producto de esta obra, la Universidad de la Sorbona, la Universidad de París en la Sorbona, le confiere el grado doctoral y esta tesis doctoral muy voluminosa va a ser editada y publicada como libro. Y aquí tenemos la primera gran obra de Foucault, que es Locura y Civilización, o el título más largo es Locura y Civilización, una historia de la locura en la era de la razón, libro que se publica en 1961. Aquí lo que va a hacer Foucault es explorar cómo las sociedades perciben y tratan la locura desde la Edad Media hasta la era moderna. Y lo que va a hacer Foucault es establecer, ¿no?, o afirmar que la locura también es una construcción social, que va a reflejar cambios sociales y dinámicas de poder que son más amplias, más complejas. Y es que estos cambios van a ocurrir a través del tiempo, es decir, hay un nuevo enfoque, un discurso, no, un enfoque histórico analítico. Foucault señala, ¿no?, que los establecimientos psiquiátricos modernos definen de manera arbitraria el significado de locura, que posteriormente estos significados, ¿no?, que se transforman en conocimientos, son utilizados por estas instituciones para establecer normas sociales y para determinar también relaciones de poder que están orientadas al control social. Lo que está diciendo Foucault es que al señalar que los establecimientos psiquiátricos definen de manera arbitraria términos como la locura, lo que está haciendo es apelar de alguna manera al posible, al potencial relativismo. Es decir, no tienen autoridad para establecer estas definiciones, y que al establecer estas definiciones generan un conocimiento, y ese conocimiento lo utilizan para legitimar su posición de poder, y a través de la legitimación de esa posición de poder emitir normas, ¿no?, que están orientados al control social. Es un libro que está estructurado en 3 partes según los periodos históricos. Parte con la Edad Media y el Renacimiento, la segunda parte, que es la Edad Clásica, y la tercera, que es la Era Moderna. Y empieza Foucault con la Edad Media y el Renacimiento, donde la locura, según él, va a ser considerada un desorden espiritual y una sinrazón.
comienza dando el ejemplo de los leprosos, ¿no? Que en este periodo vivían fuera de la ciudad, pero cerca de las puertas de la ciudad. Y no solamente eran considerados enfermos, sino también eran una expresión de decaimiento moral. Es decir, se hace una asociación de la enfermedad a la condición moral del enfermo. Sin embargo, en el Renacimiento, la locura, ¿no? Que antes era considerada vamos a decir, una especie de decaimiento moral o de falla moral, durante el Renacimiento va a ser considerada una especie de forma de sabiduría, una expresión trágica, cósmica, ¿no? Una especie de desorden espiritual. Los locos en la época del Renacimiento van a ser considerados viajeros desde la condición humana hasta los misterios de la naturaleza, es decir, desde la normalidad hasta la sinrazón de su locura. En la Edad Clásica, que es el segundo periodo que aborda Foucault, la locura va a ser considerada, según él, como un elemento de exclusión social. Ya no es un desorden espiritual, sino que es una expresión de exclusión social. Es decir, lo que señala aquí Foucault es que cambia el marco de comprensión de la locura, cambia el significado y cambia la percepción sobre esta condición. Señala Foucault que con la llegada de la Ilustración, es decir, la irrupción del racionalismo, ¿no? Esta idea de que el ser humano está gobernado por la razón y que la razón le basta para descubrir el mundo, para entenderlo. En esta época donde la razón prima tanto, la locura es vista como una especie de amenaza del orden social. Por lo tanto, se van a crear instituciones donde se va a confinar a los locos, ¿no? Pero que lamentablemente no solamente se confina a los locos, sino que también gradualmente se van a ir incorporando vagos, por ejemplo, y prostitutas. Todos estos enmarcados, ¿no? O agrupados en lo que se conoce como los indeseables. Entonces, de alguna u otra manera, aquí Foucault, partiendo del ejemplo de la locura, tira una pelota curva de béisbol donde va incorporando a las prostitutas y gradualmente o sutilmente, ya para más adelante en la interpretación, también podría incorporarse la homosexualidad. Él no la menciona explícitamente, pero la camufla en estos conceptos, en estas categorías, es decir, la categoría de indeseables. Para Foucault, entonces, el confinamiento va a ser un modo de corrección de los errores morales, ¿no? Y para de esta manera estar de conformidad con las normas sociales. Entonces, aquí Foucault lo que dice es cambia la percepción del concepto de locura, de la idea del loco, ¿no? Que las instituciones orientan a un confinamiento que es de carácter punitivo, ¿no? Y que busca conformidad con las normas sociales. Ya en la era moderna, que es la última etapa, ¿no? Que cubre Foucault en este libro, la locura va a ser vista como una enfermedad medicada, ya no solamente como un desorden espiritual, ya no solamente como una expresión de exclusión social y falla moral, sino también como una enfermedad medicada. Y esto obviamente va a llevar a la creación de centros psiquiátricos donde, bajo la excusa de un tratamiento más humano para los enfermos, lo que va a hacer simplemente es se modifican los mecanismos de control, pasando desde el confinamiento físico, que es más coercitivo, a una especie de normalización psicológica. ¿Cuáles son las principales ideas entonces de locura y civilización? ¿No? Esta idea de que la locura es una construcción social, principio que se va a utilizar después para aplicarlo a conceptos como la sexualidad, como el género, que son construcciones sociales. La tesis central de Foucault en este libro es que la locura no es una condición objetiva, sino un constructo social que va variando según culturas y periodos históricos. Es decir, aquí Foucault apela directamente al relativismo. Él dice que no pueden existir definiciones objetivas de estas condiciones, que estas van cambiando con el tiempo. Pero esto es bastante problemático. Lo que en algún momento se considera locura va a estar determinado, según Foucault, por normas sociales, por dinámicas de poder y también por lo que él llama marcos epistemológicos. La epistemología, esta rama de la filosofía que
aborda el estudio del conocimiento, la forma del conocimiento, qué conocemos, ¿no? Y cómo recogemos ese conocimiento, cómo lo recolectamos, es decir, qué métodos usamos para adquirir ese conocimiento. Por lo tanto, lo que Foucault nos está diciendo desde esta interpretación relativista es que la locura no es una condición médica fija. Y esto es peligroso porque la locura podría ser y puede ser objetivamente determinada. Bueno, pero esta es una de las primeras conclusiones. Segunda, una de las ideas principales. Segunda, la relación entre poder y conocimiento. Para Foucault, el poder y el conocimiento se entrelazan, ¿no? Para construir socialmente la locura. En este caso, los asilos no son solamente centros de confinamiento, sino especialmente centros de control social. Es un control que es ejercido mediante la creación de un conocimiento sobre la locura que posteriormente va a ser usado por esas instituciones para legitimar su posición y para establecer normas de control. El tercer punto importante de esta obra es el concepto de exclusión o los conceptos de exclusión y confinamiento, que Foucault señala son mecanismos también de control social. Foucault señala que todas las sociedades en diferentes periodos históricos van a necesitar de marginales para establecer normas limitantes. Aquí nuevamente una bola curva sin mencionar su homosexualidad, apelando al ejemplo de la locura, pero apuntando hacia el mismo objetivo, ¿no? Como estos marginales son una justificación para crear normas limitantes. Y finalmente el conflicto entre razón y sin razón, que es una dicotomía que según Foucault surge durante la época de la Ilustración. Para Foucault, la locura no significa ausencia de la razón, sino un fenómeno complejo que desafía la racionalidad y las normas sociales. Entonces, para Foucault, la locura objetiva no existe, esta va a ir cambiando, ¿no? De interpretación a lo largo del tiempo, pero así como es la locura, podría ser, por ejemplo, la homosexualidad, o, por ejemplo, la pedofilia, o, por ejemplo, el incesto. En fin, ustedes pueden ir agregando distintas categorías. ¿Cuáles son las conclusiones entonces que se sacan de este libro, ¿no? Tomando como objeto de estudio la locura, lo que Foucault concluye es que toda esta, toda esta situación de la locura está íntimamente relacionada con la evolución de las normas sociales, las estructuras de poder y estos marcos epistemológicos que les señalaba, ¿no? En la época moderna también ocurre algo importante. El ser humano va a pasar a ser el centro, el objeto central de estudio, ¿no? Y a pesar de esto, todos estos centros psiquiátricos, lejos de apelar a este humanismo ¿no? A apelar a este humanismo, a esta humanidad, a este trato más humanitario de los pacientes, lo que están haciendo es simplemente reconfigurando sus relaciones y sus dinámicas de poder. Lo que están haciendo es tratar de normalizar ciertos procedimientos. Finalmente, ¿qué es locura y civilización? Es una crítica a la teoría y práctica de la psiquiatría moderna, pero también, por extensión, de cualquier otra ciencia objetiva. También es un método de teoría social, donde se va a analizar la relación y la interacción entre el poder y el conocimiento. El enfoque metodológico histórico analítico que va a ser una característica de la filosofía de Foucault a lo largo de todas sus obras, ¿no? Para analizar, por ejemplo, el poder y también una aportación a los estudios culturales. Conclusión general, entonces, la locura no es un hecho médico, sino un fenómeno histórico-cultural. Esta conclusión es tremendamente problemática porque relativiza otro tipo de condiciones médicas y no médicas, ¿no? Para abrirlas simplemente a la interpretación, justificándose en los cambios de época, en los cambios culturales. El gran problema de Foucault, desde mi perspectiva, es que jamás define con claridad qué es locura. Por lo tanto, al no tener una definición de locura, que según él sería imposible por el cambio de estos periodos, el cambio de estas percepciones, entramos a un terreno de absoluta ambigüedad que abre campo al relativismo, que hoy estamos viviendo con otros conceptos.
Este libro va a recibir críticas mixtas, recibe de hecho críticas muy negativas de autores de izquierda, cosa que decepciona profundamente a Foucault, y Jacques Derrida, o el joven Jacques Derrida, lo destruye públicamente, lo que va a generar una enemistad que solamente se va a resolver hasta el año 1981. Entre 1960, ¿no?, y 1966, Michel Foucault va a estar afiliado a la Universidad de Clermont-Ferrand en Francia, donde va a aceptar una cátedra de filosofía. Sus clases fueron muy populares entre los estudiantes y al poco tiempo de llegar la institución asume el directorio, ¿no? Asume como director de este departamento. Aquí hay prácticas bastante reprobables de Foucault porque ¿no?, encuentra, ¿no?, cierto desagrado con ciertos colegas a los cuales va a presionar constantemente para que terminen ¿no?, resignando su posición, para que terminen renunciando. Sin embargo, ¿no?, al deshacerse de los elementos que a él le parecían incómodos, desde esa misma posición de poder, en 1963, Foucault va a favorecer la contratación de su amante homosexual, Daniel Defert, ¿no?, con quien va a mantener una relación homosexual sin compromiso durante toda la vida, es decir, absolutamente promiscua. Ese mismo año, en el 63, Foucault va a publicar un texto que es importante, que es El nacimiento de la clínica, una arqueología de la mirada médica. Y este concepto, mirada médica, es particularmente importante en esta obra. ¿Qué hace Foucault en este ensayo? Bueno, lo que va a hacer es explorar nuevamente desde una perspectiva analítico, histórica, filosófica, ¿no?, la transformación del conocimiento y la práctica médicas desde el fines del siglo XVIII, es decir, de la Ilustración, hacia inicios del siglo XIX, la post-Ilustración. Eh, entonces Foucault dice, no, vamos a transitar desde una comprensión subjetiva de las enfermedades en el periodo anterior a la Ilustración hasta el enfoque objetivo clínico moderno que enfatiza la observación y también la clasificación científica de las diferentes patologías. Es decir, Foucault está observando una transición desde la subjetividad en la práctica médica y en la teoría médica hacia la objetividad fundamentada en la ciencia. Y es aquí donde va a incorporar este concepto que es tan importante en esta obra, que es el de mirada médica. ¿Qué es para Foucault la mirada médica? ¿Cómo la define? Es un concepto que va a describir, ¿no?, según él, cómo los médicos modifican deliberadamente la historia clínica de sus pacientes para adaptarlos a los paradigmas biomédicos. Es decir, el enfoque ya no es tanto en el paciente, sino ni en la enfermedad, sino también en la salud, pero hay que adaptarse a esas normas de salud. Y si es necesario modificar ciertas cosas para que esas enfermedades, esas condiciones de esos pacientes encajen en los conceptos de salud o en los parámetros de salud, habrá que hacerlo. Eh, pero según Foucault, este enfoque lo que hace es anatomizar y patologizar el cuerpo humano. El paciente ya no va a ser visto como un todo, como una unidad integral, sino como un ser compuesto de diferentes partes desconectadas. De alguna manera hay una crítica, ¿no?, velada, una especie de crítica por este enfoque deshumanizante de la práctica médica. Pero este concepto también es otro ejemplo de interpretivismo Foucaultiano. Interpretivismo es una perspectiva, un método de investigación que apela a la subjetividad, a la interpretación. El problema de esta subjetividad es que puede tener, y de hecho Foucault tiene, evidentes sesgos. También va a incorporar en esta obra otro concepto importante, que es el de cambio epistémico, mediante el cual se analiza, ¿no?, o Foucault analiza la evolución de los sistemas de conocimiento y su impacto en las estructuras sociales y las dinámicas de poder. ¿Cuáles son las conclusiones entonces de esta obra, El nacimiento de la clínica? Foucault va a concluir que el surgimiento de la clínica moderna y de esta mirada médica muestran una evidente transformación en la percepción y la práctica de la medicina, y también una especie de reorganización bastante radical del conocimiento,
que moldea obviamente nuestra forma de entender y tratar las enfermedades. De hecho, entonces, así como Locura y Civilización era una crítica a la psiquiatría, en este caso, el nacimiento de la clínica va a ser una crítica a la autoridad médica. ¿Por qué? Finalmente lo que termina haciendo Foucault es subjetivizar la autoridad médica, pero esto va a ser una expresión de la propia subjetividad de Foucault. Fue un libro largamente ignorado, no tuvo éxito, pero de alguna u otra manera se convirtió en una especie de objeto de culto entre estudiantes de ética médica. 3 años después de la publicación de este libro, en 1966, Foucault va a publicar un texto bastante influyente que se va a titular Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas. Este libro también es una de las grandes obras o de las obras más importantes de Michel Foucault, donde él va a abordar la evolución del conocimiento en la cultura occidental. Nuevamente toma una perspectiva histórica desde el Renacimiento hasta la era moderna, de alguna manera los mismos periodos que él ve en Locura y Civilización. Foucault va a determinar que cada uno de estos periodos, el Renacimiento, la era, ¿no? La edad clásica y la era moderna, corresponden a epistemes, ¿no? O marcos de conocimiento. Y se va a enfocar cómo en cada uno de estos epistemes el conocimiento, no algo específico, aborda, por ejemplo, el conocimiento en cuanto al lenguaje, a la biología, a la economía, cómo en cada uno de estos epistemes o periodos estos conocimientos son conceptualizados. En la episteme renacentista, lo que hace Foucault es argumentar que durante este periodo el conocimiento se organiza alrededor de sistemas de representación, es decir, el conocimiento se organiza especialmente mediante símbolos, mediante signos, mediante arte, pintura, imágenes, ¿no? Es una forma de registrar el conocimiento, de interpretar el conocimiento, especialmente a través de símbolos, signos e imágenes. Esto va a cambiar en el periodo clásico, el famoso episteme clásico, donde se va a enfatizar la taxonomía, es decir, la clasificación científica de las especies y también la categorización, ¿no? Lo que va a crear de alguna manera un sistema binario de identidad que va a gobernar el pensamiento científico. Sistema binario, ¿por qué? Porque en su esencia la ciencia te va a determinar que algo es verdadero o que es falso. Y esto para la filosofía de Foucault es bastante problemática, porque Foucault navega en la ambigüedad de los conceptos. Finalmente, Foucault va a abordar el episteme moderno, que según él va a surgir a fines del siglo XVIII, con el nacimiento de las famosas ciencias humanas. El surgimiento del ser humano como principal objeto de estudio de la Ilustración va a determinar también el surgimiento de estas ciencias humanas, que van a tener un enfoque empírico, práctico, experimental, científico. El ser humano se va a convertir en el principal objeto de estudio y es así como van a surgir las primeras disciplinas modernas conocidas como ciencias sociales, la arqueología, la antropología, la sociología, la economía. ¿Cuáles son los temas principales que va a resaltar Foucault en este caso? Bueno, va a hablar, por ejemplo, de los epistemes, ¿no? Estos periodos, cada uno de estos periodos que eran los epistemes. Un episteme finalmente viene a ser una estructura subyacente del conocimiento que define lo que es verdadero o falso, lo que es aceptable, no aceptable en un periodo determinado y también en una cultura determinada. Entonces, los epistemes, es decir, estos periodos de tiempo, que en el caso de Foucault son el Renacimiento, la Edad Clásica y la Era Moderna, lo que antes podía ser considerado verdadero o aceptable, en otro periodo no va a ser considerado tal. Y vamos a ir a un caso práctico. La homosexualidad hasta hace unos 60 años no era considerada aceptable, pero bajo esta óptica Foucaultiana, ¿no? Este enfoque histórico-analítico, en este episteme, ¿no? Postmoderno, que podríamos decir que vivimos actualmente, la homosexualidad ya es, entre comillas, aceptada y, entre comillas, verdadera.
Otro elemento importante en esta obra es la idea de orden y representación, que son fundamentales para sistematizar el conocimiento, sobre todo en el episteme moderno, en la edad de la ciencia. El surgimiento del hombre como objeto principal de investigación y también el rol del lenguaje. Aquí lo que hace Foucault es, obviamente, recurre a la filosofía de Ludwig Wittgenstein, ¿no? Y Foucault va a decir que el lenguaje le da forma al conocimiento, que no solamente es una herramienta de comunicación, sino un sistema de estructuras para comprender el mundo. ¿Cuáles son las conclusiones entonces que se obtienen de este texto, no? Foucault dice que los sistemas de conocimiento, en general, el conocimiento evoluciona, pero no lo hace de manera lineal y gradual, sino de manera discontinua. Hay quiebres, no es un tránsito lineal, es suave, sino que el conocimiento se va generando de manera disruptiva, con discontinuidades. Que cada episteme o período de conocimiento representa una forma distinta de pensar sobre y entender los conceptos de verdad y la realidad. Lo que es verdad hoy podría no serlo en un siguiente episteme o siguiente periodo de conocimiento, ¿no? Y que estos cambios se van a deber a fuerzas históricas y culturales que trascienden la racionalidad del ser humano. De hecho, entonces aquí lo que hace Foucault es, de alguna manera, degradar un poco la importancia del racionalismo y asignarle más importancia a la subjetividad de los periodos históricos y culturales. Eh, lo que sostiene en este caso también Foucault es que de manera constante el ser humano se para sobre fundamentos de conocimiento inestables, sobre epistemes inestables, y que eventualmente estos sistemas de conocimiento, a pesar de su evolución, podrían disolverse y con ellos también disolverse el propio ser humano. El libro fue dirigido a una audiencia especializada, a pesar de esto obtuvo una muy buena aceptación, se convierte en bestseller en Francia y también logra una gran atención mediática y surge en un periodo donde el estructuralismo estaba en su apogeo de popularidad, lo que lleva a varios críticos y académicos a incorporar a Michel Foucault en este grupo. Sin embargo, él posteriormente va a mantener distancia y se va a separar de este grupo. Es así como, vamos a decir, vamos terminando con este periodo de enorme productividad literaria de Foucault en los 60s y vamos a entrar a un periodo entre 1966 y 1970, donde Foucault, de alguna manera ya un autor, un filósofo consagrado, decide partir a Túnez, a la Universidad de Túnez, a tomar una cátedra de psicología. La pregunta es, ¿qué le llevaría a un filósofo ¿no? de creciente reputación abandonar su entorno académico mucho más rico, más competitivo en Francia para ir a Túnez? Bueno, que su novio, su pareja sexual, Daniel Defer, es asignado o enviado a ese país para cumplir con lo que en ese momento se conocía el servicio a la nación, una especie de pasantía obligatoria. Bueno, se va a Francia y Michel Foucault lo sigue. Obviamente en Túnez la vida académica era distinta, la vida intelectual era distinta. Foucault siempre destacó en sus clases, era un maestro bastante entretenido, dinámico, muy apreciado por sus alumnos, que sin embargo, a pesar de todo, lo consideraban de derecha. No encontraban que Foucault fuera lo suficientemente radical. En este periodo, entre el 67 y el 68, van a ocurrir protestas en Túnez, donde se van a movilizar estudiantes. Muchos de ellos van a ser apresados. Foucault va a intervenir, va a testificar para evitar que algunos de ellos terminen siendo encarcelados e incluso torturados. Lamentablemente no todo es color de rosa. Hace 4 años más o menos, el intelectual y escritor francés Guy Sorman denunció que Michel Foucault, durante su estancia en Túnez, estaba involucrado en actividades sexuales con menores de edad. Y esto lo afirma porque Sorman compartió tiempo y actividades durante varios meses, casi años,
con Michel Foucault. Eh, Sin embargo, los críticos dicen que Sorman hace estas acusaciones sin aportar evidencia sólida para respaldarlas. Pero debemos considerar lo siguiente, y me adelanto un poco en el tiempo, resulta revelador que Foucault haya afirmado en 1977 un pronunciamiento público junto a personajes moralmente cuestionables como Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Roland Barthes y Jacques Derrida, solicitando la descriminalización de las relaciones sexuales consensuadas con menores de hasta 13 años. O más aún, ¿no? Siendo más específicos, en casos donde hay consenso, donde no hay violencia y donde no hay coerción hacia el menor. ¿Qué quiere decir? Traducimos este comunicado, es básicamente firmar un pronunciamiento para darle carta blanca a la pedofilia. Entonces, quizás Sorman no tenga las pruebas, pero esta firma autoincrimina o ponen entre juicio, ¿no? Ponen en serio juicio o en tela de juicio las verdaderas intenciones de un personaje mentalmente inestable en lo afectivo, en lo sexual, en lo romántico, como Michel Foucault. Bueno, en 1968 Foucault va a regresar a París, aburrido de Túnez, y se va a incorporar como profesor en la recientemente creada, ¿no? Lo recientemente creado Departamento de Filosofía del Centro Experimental de Vincennes. Producto de la Revolución de 1968, la Revolución Estudiantil, el gobierno francés crea centros experimentales de educación, incluyendo este centro especial de Vincennes en la cátedra de filosofía, que estaba plagada de académicos de ultra izquierda. Y es en este entorno tan radical que el no izquierdista Foucault termina siendo convencido y se convierte en un gran activista de la ultra izquierda o de la izquierda radical. Va a durar 2 años en esta posición Foucault y posteriormente va a tomar un cargo muy, muy, muy prestigioso que ya refleja de alguna manera la consolidación de Foucault como autor, por lo menos en Francia, y es que se convierte en fellow o miembro del Collège de France, o el Colegio de Francia, una de las instituciones más prestigiosas no solamente de Francia, sino de Europa y del mundo. Y aquí va a tomar una cátedra que se titula Historia de los Sistemas de Pensamiento, es decir, una cátedra creada exclusivamente para él. Este puesto le va a permitir a Foucault investigar, enseñar, viajar a distintos países, al Japón, a Brasil, a la India, a diferentes países europeos, para dar conferencias a un ritmo que va a mantener durante los próximos 14 años. En 1971, en el Collège de France, Foucault va a crear un grupo de investigación dedicado al estudio de las prisiones, ¿no? Donde va a tratar de darle voz a los presidiarios y expresidiarios y también donde va a buscar, mediante estas investigaciones, mejorar las condiciones carcelarias de los presos. Y es a partir de este centro, en 1971, creado en 1971, que en 1975 Foucault va a publicar una obra que para algunos es la más importante, que se llama Vigilar y Castigar, el nacimiento de la prisión. Y en esta obra, nuevamente en este enfoque analítico, ¿no? Histórico, filosófico, Foucault va a explorar la evolución de los sistemas carcelarios en Occidente desde fines del siglo XVIII a inicios del siglo XIX. Es un libro que va a estructurar en 4 partes, ¿no? Donde va a examinar las diferentes prácticas punitivas o de castigo, partiendo con un estudio de caso que Foucault describe con lujo de detalles, que es la ejecución pública de Robert François Damiens, quien fue ¿no? a mediados del siglo XVIII acusado de tratar de atentar contra la vida de Luis XV, y este crimen del regicidio era castigado muy severamente con tortura y después con muerte. De hecho, se describe cómo se torturaba a este personaje, que tuvo una agonía de casi 4 horas. Y bueno, parte de esta descripción bastante grotesca, ¿no? Hasta las rutinas disciplinarias que se establecen en las prisiones del siglo XIX.
Es un libro que, como dije, está dividido en 4 partes. La primera de ellas la titula El suplicio, que va entre siglos XVI y XIX, que es básicamente las prácticas de la tortura, cómo Foucault presenta, ¿no?, el proceso de castigo público, donde se enfoca en la tortura y en la ejecución como medios para imponer el poder soberano. Aquí va a ser también más adelante una decisión que ya les voy a explicar. Son espectáculos grotescos, ¿no? No solamente para castigar, sino también para, de alguna manera, mostrar la autoridad de la monarquía. En la parte 2 de este texto, Foucault va a abordar el castigo, ¿no?, que va más o menos desde la segunda mitad del siglo XVIII, cuando las cosas empiezan a cambiar. Y Foucault dice o explica la transición del castigo público a formas de castigo más privadas, ¿no? Para Foucault, estos cambios van a reflejar de alguna manera una mayor sensibilidad social. La gente se cansa de ver estos espectáculos grotescos de torturas, ejecuciones, y también los primeros intentos por reformar al individuo. Es decir, ya no solamente se va a buscar castigarlo, sino que según Foucault, desde la segunda mitad del siglo XVIII, los sistemas carcelarios van a empezar a, por lo menos, intentar a reformar a los individuos. La parte 3 del libro se llama Disciplina, que también va del siglo XVIII en adelante, y aquí Foucault introduce el concepto de disciplina como un mecanismo para crear cuerpos dóciles, otro concepto clave de Foucault, y examina cómo las instituciones, ¿no?, carcelarias o las escuelas, incluso las barracas militares, usan técnicas de control. Vigilancia jerárquica, por ejemplo. Si no es eso, son castigos disciplinarios que son registrados, y también los exámenes como formas de control. Son formas de control de los individuos y, por extensión, de su comportamiento. Y finalmente, en la parte 4, vamos a hablar de la prisión. Y aquí Foucault va a explicar cómo la prisión es una institución central de la sociedad moderna. Sostiene Foucault que, a pesar de fracasar rotundamente, ¿no?, en su propósito de reducir el crimen, la prisión sigue siendo un poderoso símbolo de poder disciplinario, de supervisión y de normalización. ¿Cuáles son los conceptos más importantes que aborda Foucault? Entonces aquí él va a hablar, por ejemplo, del panóptico, ¿no? Es un concepto que toma del filósofo utilitarista británico Jeremy Bentham, quien había diseñado una cárcel con una forma particular, una especie de cilindro, ¿no?, al medio de una estructura ¿no?, de circunferencia, donde los presos no saben que están siendo observados y no necesariamente estén siendo observados en ese momento, pero ya están condicionados a saber que son vigilados, pero sin saber cuándo los están vigilando, ¿no? Es un modelo de poder basado sobre la vigilancia y el control de las personas, sin saber estas que están siendo observadas. Y esta observación constante obviamente moldea el comportamiento. Así que también vamos a hablar, como les dije, de cuerpos dóciles, que básicamente significan seres humanos sometidos, domesticados a través de prácticas disciplinarias. Estos cuerpos dóciles o estos seres sumisos, domesticados, no nacen, se van construyendo mediante el adoctrinamiento, el entrenamiento y también la vigilancia. ¿Cuál es la conclusión? Para Foucault, entonces, el sistema penal moderno, a pesar de sus fallos en reducir el crimen, sigue siendo una institución de un sistema de vigilancia y control que es mucho más amplio que la institución carcelaria en sí, y que este conjunto de instituciones modela el comportamiento de los individuos. No se trata solamente de un mero castigo, no, sino que estamos hablando de una institución que, para ser abolida, implicaría la abolición de estructuras más complejas y profundas que conformarían este sistema de vigilancia y control. En los 70, Foucault va a seguir participando activamente en campañas antirracistas, en la formación de plataformas mediáticas, obviamente de ultraizquierda, y también va a consumir por primera vez la potente droga LSD, la cual va a considerar como la mejor experiencia de su vida. Y vamos a entrar en 1976 y la publicación de su última obra importante, ¿no?, que es Historia de la Sexualidad, la voluntad del saber.
Aquí nuevamente un enfoque filosófico, histórico, ¿no? Analítico, para que, en cual lo que Foucault va a tratar de hacer es explicar la evolución de los discursos sobre la sexualidad desde el siglo XVII hasta el presente. Es un libro que está dividido en 4 volúmenes. Y en el primer volumen, La voluntad del ser, Foucault señala que lejos de, no, desde el siglo XVII a la fecha, lejos de reprimir nuestra, nuestros discursos sobre la sexualidad, de hecho lo que ha sucedido es todo lo contrario. A través, ¿no?, de, por ejemplo, los mecanismos de comunicación, a través de las confesiones, la gente habla mucho más, con mayor naturalidad, sobre su sexualidad. Es decir, lejos de haber un efecto de represión, hay un efecto de mayor comunicación. Para Foucault, el hecho de dejar de hablar solamente del sexo en pareja y de explorar formas no convencionales, ¿no?, lo que él llama estas formas no convencionales sexuales correspondientes al mundo de la perversión, obviamente en un título, ¿no? Lo que estaba haciendo Foucault es tratar de victimizar, ¿no?, a este segmento, poniéndolos como un segmento de perversión. eh, Al no hablar solamente del sexo matrimonial, del sexo de pareja entre hombre y mujer, también esto, dice Foucault, va a abrir el campo para que entendamos otras formas de manifestación sexual. Eh, y esto obviamente es bastante problemático. Aquí en este libro Foucault aborda, por ejemplo, incorpora el concepto de hipótesis regresiva, que es lo que les acabo de mencionar. Lejos de reprimirnos, hablamos más abiertamente del sexo, y la ciencia y las confesiones, de hecho las confesiones religiosas, han ayudado a que esto ocurra. Establece Foucault también una diferencia entre lo que él denomina las ciencias sexuales y la ars erótica. La scientia sexualis es aquella sexualidad entendida como desde un enfoque netamente científico, ¿no? Un enfoque que busca comprender el sexo, que lo mecaniza, pero que obvia esa dimensión sensual y esa orientación al placer de la práctica sexual. A lo que se refiere Foucault es al concepto de ars erótica. Entonces Foucault dice, el sexo es visto como un objeto de investigación científica y no como el arte del placer. También incorpora este concepto de despliegue de la sexualidad, donde introduce este concepto para referirse a cómo el poder va moldeando, ¿no?, el comportamiento sexual mediante discursos y las instituciones. Entonces, para Foucault, categorías, por ejemplo, como sexualidad infantil, homosexualidad, sexualidad femenina, son perversiones que crean nuevas formas de control social. Obviamente, Foucault lo que está tratando de decir es que estas formas de sexualidad no son perversiones, y que si los discursos no fuesen, ¿no?, si los discursos no fuesen tan críticos, ¿no?, si no hubiese tanta represión, la sexualidad sería vista de una manera mucho más artística y menos científica. Así que vamos entrando entonces a Foucault. En este libro, ¿no?, concluye que la historia de la sexualidad no es una historia de represión, sino de complejas dinámicas de poder. Es un libro que fue un bestseller en Francia, pero también en el extranjero. No fue tan bien recibido por la comunidad académica. Como habíamos señalado antes, en 1977, Foucault firma ese nefasto pronunciamiento público pidiendo despenalizar las relaciones sexuales con menores de hasta 13 años de edad, lo cual de alguna manera es un reflejo de su mentalidad y de su posición moral con respecto a este tema. Así que, bueno, a partir de eso va a tener algunas participaciones polémicas, viaja a Irán a reunirse con líderes de la oposición durante la revolución iraní, se reúne con el ayatollah Khomeini, se dedica a aprender, ¿no?, sobre budismo zen en Japón, es decir, obviamente estaba tenía un enorme vacío espiritual, y ya en 1980 al 84 entra a sus años finales, donde va a tener un serio activismo político. Va a visitar varias ciudades en los Estados Unidos, especialmente en California, la Universidad de California en Los Ángeles, la Universidad de Berkeley, y aprovechando su estancia en California se vuelve un asiduo visitante de la vida sexual en la ciudad de San Francisco.
¿no? Donde va a seguir sometiéndose a prácticas homosexuales masoquistas extremas. Y es en esta ciudad donde va a contraer el SIDA. Curiosamente, Foucault va a afirmar, apelando a la subjetividad que siempre lo acompañó, que esta enfermedad en realidad era una enfermedad imaginaria. El problema es que al año siguiente esa enfermedad imaginaria le va a quitar la vida y muere Foucault de SIDA en 1984. Entonces, ¿qué podemos decir de Foucault? Fue un personaje brillante, una persona muy inteligente, muy capaz, pero fue una persona afectada profundamente por la depresión, por sus excesos y también sus serios problemas de identidad. De académico sereno pasaba a ser un desenfrenado sadomasoquista y presunto pedófilo. De anticomunista pasó a ser activista de extrema izquierda. Y así mutaba, ¿no? Ideológicamente en estos extremos. Repudió la desigualdad, pero no dudó en aplicar, ¿no? O en recurrir a prácticas arbitrarias para favorecerse personalmente, especialmente para acomodar sus propios deseos y apetitos sexuales. Por lo tanto, separar a la persona de su filosofía es un imposible. Y eso es lo que ha ocurrido en estos tiempos. A Foucault esta parte se le oculta completamente. Hay que mantenerlo en un pedestal. Pero si uno estudia, uno entiende la vida de Foucault, entiende de dónde viene, cómo se comportó durante esta vida, uno va a entender el porqué de su filosofía, el propósito, ¿no? de su filosofía, el porqué de sus ideas y sus conceptos. Por lo tanto, esto no se puede desligar. Para entender la filosofía de Foucault hay que entender su vida. Contribuyó obviamente de manera significativa al surgimiento de los movimientos LGTB, a los movimientos queer, a los movimientos trans, que son movimientos bastante disolventes en la actualidad. Por lo tanto, ¿cuál es el juicio que se puede hacer de su filosofía? Bueno, ese juicio se lo dejaré a ustedes. Muchísimas gracias y bueno, gracias también por acompañarme a lo largo de esta tercera temporada de Ecos del Saber. Ya será hasta una próxima oportunidad.